30% de la población, que sean pensamientos diferentes, ¿verdad? ¿Qué piensa el otro 30% de la población? ¿Qué piensa el otro 30% de la población? Entonces están teniendo un conjunto de valoraciones parecidas, ¿verdad?, en sus ámbitos, en función de sus intereses y de sus necesidades. Entonces ahí necesita hacerse una negociación seria de los sectores. Porque grupos iguales de la sociedad están pensando de forma diferente, ¿verdad? Hay que poner de acuerdo cómo echamos a andar el país, ¿verdad? Pero cuando las diferencias han sido bien marcadas en diferentes momentos históricos en este país, obviamente que hay que hacer valoraciones más cuidadosas, porque es así como sucede en la realidad social concreta, ¿verdad? No lo que nos imaginamos o lo que querramos, ¿verdad?, sino lo que la mayor parte de la población esté pensando en un momento histórico determinado que sea de conveniencia para su presente y su futuro, ¿verdad? Eso nos permite aproximarnos mejor en el análisis social, ¿verdad? Bueno, y sigue la idea esta, de esta dimensión, ¿verdad? Decía Weber, son siempre estructuras que luchan por esto, ¿verdad? Para él, para Weber, el partido designa cualquier asociación voluntaria que pretende conseguir el control directivo de una organización con el fin de poder poner en práctica determinada política social, digamos, dentro de ella. Pues la última búsqueda de este partido, según Weber, es también esto, ¿verdad? Pero fíjense que yo decía que Weber no veía esto como mala palabra, ¿verdad?, sino que lo veía en términos de, voy a pasar esto un poquito, después tal vez lo revisemos, en términos de lo que es esto, la burocracia, ¿verdad?, que tiene que ver con esta serie de asociaciones que están planteadas aquí, con esta organización social racional, ¿verdad? Entonces vamos a pensar la organización social de una forma racionalizada, ¿verdad? Entonces decía, a ver, la organización racional del mundo moderno puede verse con nitidez en las organizaciones modernas, ¿verdad?, basadas en rasgos esenciales de burocracia, como instrumentos diseñados racionalmente, oigan, como instrumentos diseñados racionalmente para conseguir determinados fines de forma más eficiente posible. Vuelvo y repito, ya le he dicho algunas veces, que Weber no ve la burocracia como mala palabra, sino como una forma de organización diseñada racionalmente para fines, para conseguir las cosas de forma eficaz y eficiente. Entonces, características de las sociedades modernas. Aparecen instituciones sociales específicas que se va a ocupar de las diferentes políticas sociales, ¿verdad? Ustedes saben, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, y todo lo demás que pueda contribuir al desarrollo social. Aparecen una serie de organizaciones, ¿verdad?, modernas, profesionales, ¿verdad?, que hemos hablado de las diferentes profesiones y sus organizaciones profesionales especializadas. Hay autodisciplina en el valor del trabajo, en el valor de la organización profesional, etcétera, en la eficiencia y conciencia sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo que, por ejemplo, dediquen los funcionarios públicos o los funcionarios y los empleados públicos tiene que ver con el tiempo de los demás, ¿verdad? Y la burocracia, entendida como mala palabra, como se vio mucho tiempo en América Latina, es, digamos, desperdicio de tiempo, desperdicio de todo un procedimiento legal que puede durar un día, dura un mes, ¿verdad? Hay que quitar toda esa burocracia con gente que tenga competencia técnica, que sea eficaz y eficiente, ¿verdad?
para poder solventar las problemáticas sociales. Yo decía, fíjense que hasta hace poco tiempo la universidad, y sobre todo porque no había cuestión digital, ¿verdad? Se vivían grandes filas para el tema de la nuevo ingreso, ¿verdad? Filas enormes, ¿verdad? Para inscribir asignaturas era un dolor de cabeza. Hacer filas y usted hacer fila para inscribir una asignatura por un lado, después hacer otra fila para escribir la otra, después otra fila para escribir la otra, y grandes filas muchas veces, ¿verdad? Entonces había una burocracia bastante grande y todo en papel, ¿verdad? Todo era su inscripción, cada quien asesoraba a un profesor o varios profesores asesorando varias materias, ¿verdad? Depende de la cantidad de estudiantes, y lo que hacía el profesor es inscribir la materia en un papelito, ¿verdad? Que le habían dado de que habían 5 asignaturas, ¿verdad? Ponerle el código, ponerle la asignatura, ponerle el horario, que usted lo podía llenar también, y lo que hacía la firma, y lo pasaba a otro papel, ¿verdad? A un listado, donde lo incluía como matriculado. Imagínense esa forma que se podía perder, que se podía borrar, que se podía extraviar, ¿verdad? Y el estudiante quedaba como que no se había matriculado, ¿verdad? Después eso había que pasó a la máquina, la secretaria, ¿verdad? Que ustedes ya ni lo imaginan, para poder que la persona estuviera inscrita. Había todo un descontento, ¿verdad? Todavía en los años 90. Y con el tema de la digitalización se fue mejorando poco a poco esto. Entonces pasa esa burocracia excesiva, ¿verdad? A una cuestión que facilita mucho más el trabajo, ¿verdad? Sobre todo cuando la universidad también fue creciendo, ¿verdad? Tener 60,000 estudiantes en toda la universidad, ¿verdad? Entonces, llega a ser algo más complejo. Pero bueno, las cuestiones para beber era eso, ser las más eficientes y más eficaces, poniéndose claro de las funciones que cada uno ejecuta. Antes no había claridad qué funciones tenía uno y qué funciones tenía el otro. ¿Por qué? Porque se contrataban 10 para hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces nadie se hacía cargo de quién resuelve los problemas al fin de cuentas. Nadie cualquiera lo podía resolver y ninguno se hacía cargo de resolver el problema, ¿verdad? Entonces, ir definiendo bien las competencias para cada función. Y eso es lo que ha intentado hacer toda la nueva organización, ¿verdad? Del Estado, desde hace mucho ratito también, ¿verdad? La jerarquía del cargo, ¿verdad? ¿Quién se hace responsable de las diferentes funciones, ¿verdad? ¿Quién es responsable de su función pequeña? ¿Quién de la intermedia? ¿Quién más arriba? ¿Y quién responde ya desde una jefatura, después de una gerencia, después de una dirección, ¿verdad? Y luego puede ser de una presidencia. El que va a responder legalmente después a todo el procedimiento, ¿verdad? Porque todo el personal está debajo de él. El jefe tiene personal a su cargo, bajo. Y tienen cada empleado diferentes funciones, diferentes unidades con otros jefes quizás, o coordinadores, con cargos más bajos que el jefe, y el jefe tiene otro arriba, y ese tiene que dar cuenta de todos los demás de abajo, y el otro arriba tiene que dar cuenta, y así sucesivamente, ¿verdad? Toda organización que lleve toda una formulación, ¿verdad? Y toda una serie de reglas que ya están formuladas por escrito y que obviamente va a depender de lo que esté pasando. Por eso los casos de corrupción, ¿verdad? A lo mejor el funcionario en un momento dado no se da cuenta que está cayendo en corrupción, o tal vez sí, ¿verdad? Pero algunos quizás no. Pero la ley de procedimientos, ¿verdad? Le está pidiendo que tuvo que seguir un camino de este tipo y no lo hizo, ¿verdad? Por desconocimiento quizás, ¿va? Porque es tanta la información, ¿verdad? Y tantas las asesorías que le puede llegar a una positiva, a otra negativa y cometer algunos errores, ¿verdad? Pero hay un responsable directo por desconocimiento, ¿verdad? Y otros porque saben lo que están haciendo, ¿verdad?
Pero para Weber era una cuestión de méritos, que esto se plantee por medio de la meritocracia, que sean personas capaces, ¿verdad?, de hacer eficiente esa organización, resolver racionalmente los problemas, ¿verdad?, de esas empresas o de esas instituciones sociales. Por eso cada vez más se vio en el Estado que empezaron a contratar gente profesionales, ¿verdad?, que tuvieran que ver con sus diferentes profesiones, ¿verdad? Porque antes un ministro de Hacienda podría ser cualquiera, ¿verdad?, cualquier político. Y abajo tenía que contratar 5 o 6 asesores que estuvieran haciendo el trabajo, ¿verdad? Pero hoy directamente se ponen expertos, ¿verdad?, que han tenido carrera en la cuestión de Hacienda, por ejemplo, y conozcan gran parte del procedimiento que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda o con el Ministerio de Economía, ¿verdad?, expertos, o el Ministerio de Salud, ¿verdad?, expertos, etcétera. Pero antes obviamente se ponían a los políticos, ¿verdad?, que dirigieran las diferentes instituciones. Pero hoy se hacen cuestiones que se aproximen más a la eficiencia, ¿verdad? Y aquí está la idea también que les decía de la meritocracia, ¿verdad?, los méritos ganados por cada persona para poder cumplir eficientemente en un puesto, ¿verdad?, que se le ha sido asignado. Bueno, yo me voy a quedar hoy hasta acá para continuar posteriormente con otro autor, ¿verdad? Y decirles que estamos preparando ya gracias Iván, gracias, estamos preparando ya la evaluación número 4, que va a tener que ver con la historia reciente de El Salvador, ¿verdad? O la historia, vamos a pasarlos un poquito, vamos a ver hasta dónde llegamos en unos grupos que estén consignados. Estoy preparando el trabajo ya y la asignación de los equipos para trabajar cada punto que les voy a asignar y la forma en que lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Que en este caso comenzaríamos dentro de unas semana y media o 2 semanas con las exposiciones de las temáticas que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan haciéndose algunas ideas, ¿verdad? Y algunos a lo mejor van a hacer algunos comentarios y yo los voy a atender en función de que esta unidad se va a trabajar con temáticas concretas de historia de El Salvador y haciendo un trabajo, digamos, de recuperación de elementos de esos textos y con exposiciones que vamos a plantear desde esta plataforma. Yo les voy a explicar cómo. Entonces, gracias a todos y a todas y nos vemos el próximo lunes. Gracias, cuídense mucho, que tengan feliz día. Gracias. Adiós, feliz día. Gracias. Gracias igual. Cuídense.